Todo comenzó con una tormenta de extraordinaria belleza, claramente diferente a cualquier otra tormenta. La gente se ahogaba de miedo por el estruendo que había en las calles. Muchos pensaron que era más bien una tormenta que nadie esperaba. En ese momento, una tormenta azotó los edificios, provocando que las luces se apagaran. Los niños, llenos de mucho miedo, se amontonaron junto a los adultos, quienes también estaban muy asustados. Una gota cayó sobre uno de los adultos y quedó muy sorprendido, porque no había de dónde salir agua en medio del centro comercial. Pero tan pronto como levantó la cabeza, inmediatamente comprendió todo. Inmediatamente se sintió abrumado por el horror por lo que vio. Un monstruo sin precedentes apareció ante los ojos del chico, con una lengua enorme, cuernos y colmillos enormes. Los ojos del monstruo también brillaban de color rojo. Los monstruos comenzaron a destruir todo a su alrededor. Eran una gran cantidad. Mataban a cualquiera que se interpusiera en su camino. El miedo se congeló en los rostros de las personas ante la mera visión de estos monstruos. No sabían cómo actuar. Alguien empezó a correr y no todos lograron escapar. Muchos murieron ese día en este centro comercial. El tipo aún logró escapar de este lugar sin siquiera ser dañado por los monstruos. Finalmente pudo recuperar el aliento después de la larga carrera de la que dependía su vida. La situación en la ciudad era asombrosa. Los rayos cayeron sobre la mayoría de los edificios. La gente no podía entender lo que estaba sucediendo y simplemente miraba. El chico realmente pensó que había llegado el fin del mundo. Al final resultó que tales anomalías ocurrieron en todo el mundo al mismo tiempo. Más tarde resultó que los edificios donde caían los rayos se convirtieron en guaridas de monstruos y la gente solo podía huir. Estos edificios se denominaron mazmorras, y muchos países comenzaron a enviar fuerzas militares allí para evaluar las amenazas y recopilar información. Como resultó durante tales estudios, las armas convencionales eran inútiles contra tales anomalías. El ejército simplemente no podía hacer frente a ellas. Muchos soldados murieron en las mazmorras y los que aún podían retirarse no pudieron ayudar. Los monstruos eran enormes y tenían un poder enorme que la gente no podía afrontar. Muchos de los monstruos tenían habilidades extraordinarias y una gran fuerza de combate. La gente se sumió en la desesperación hasta que en un momento se les aparecieron sus salvadores. Inesperadamente para los militares, apareció un hombre que pidió a todos que tuvieran cuidado y se agacharan. El hombre sacó una tarjeta de un formato inusual y estaba a punto de lanzarla. Dijo, «Puerta». Luego arrojó la tarjeta al aire. Inesperadamente para todos, apareció un caballero inusualmente enorme con una espada, listo para la batalla. Y estaba controlado por un joven anodino, que apodó a esta criatura el Caballero Escarlata. Ahora la batalla estaba del lado del pueblo. El caballero que luchó por ellos pudo rápidamente derrotar a los monstruos de esta mazmorra. Como resultó más tarde, estos eran despertados, y en lugar de armas ordinarias usaban tarjetas especiales llamadas tarjetas de puerta. Los mapas fueron elaborados en laboratorios secretos por científicos que previeron la aparición de mazmorras. Pronto comenzaron a aparecer más y más personas despiertas que podían controlar el poder de las cartas. Los despertados durante la lucha contra las mazmorras se convirtieron en héroes de la humanidad. Pronto aparecieron empresas que, en colaboración con los despiertos, construyeron un negocio de limpieza de mazmorras, en un mundo donde esto siempre ha representado una amenaza. Los despertados se convirtieron en la élite de la sociedad. Un joven llamado Okita Hikaru también fue uno de los despiertos y había estado trabajando para una empresa de limpieza de mazmorras durante 3 años. El padre de Okito fue asesinado por monstruos. Su madre intentó con todas sus fuerzas no dejarlo entrar y él recuerda cómo rompió a llorar. Después la madre del chico acabó en el hospital y al quedarse con su hermana menor, él no sabía cómo se las arreglarían en el futuro. Yokito decidió intentar hacer la prueba y descubrir si podían despertarlo. El chico solo tuvo que esperar su turno. Después de que fuera el turno de Okito, se le pidió que acercara su mano al dispositivo con la tarjeta para determinar su potencial. Sus expectativas y esperanzas eran altas cuando levantó la mano hacia el dispositivo. No entendía lo que estaba pasando o si algo estaba pasando en absoluto. A lo lejos se escuchó la voz de uno de los científicos que observaba el proceso. El científico quiso declararlo inadecuado, pero su colega le pidió que esperara al notar que algo todavía estaba sucediendo. Nadie había recibido nunca una puntuación tan baja, es decir, una 100 milésima %, pero aún así, Okito fue declarado aceptado entre los despiertos.
Desafortunadamente se le asignó el rango más bajo posible, pero resulta que, a pesar de recibir una licencia, debido a su rango, no pudo conseguir un trabajo. Trabajando a tiempo parcial en varios lugares, apenas lograba llegar a fin de mes. La actitud hacia Okito no era especial. Aceptaba cualquier trabajo que encontraba. Pero un día todo cambió. Recibió una carta de personas muy influyentes. Una de las empresas más grandes, Clearwater, ha iniciado una búsqueda activa de personal. Okito estaba muy feliz, al igual que toda su familia, de que incluso quisieran contratarlo para un trabajo de su rango. El hombre decidió que si no se relajaba y ponía todas sus fuerzas en ello, podría brindarle una vida feliz a su familia. Es cierto que ni siquiera podía imaginar que enfrentaría la opresión del rango y la crueldad de la desigualdad. Esta desigualdad fue especialmente evidente en la limpieza de mazmorras. Muchos trabajadores de bajo rango solo eran protección para los de rango superior. Las personas con altos rangos realmente pensaron que esto era apropiado y dijeron que te permiten entrenar de esta manera. Por lo tanto, la compañía reclutaba personas solo para proteger a la élite. Los rangos bajos eran solo carne de cañón, que después de la muerte podía ser reemplazada fácilmente por los mismos despiertos sin habilidades especiales. Okito se encontró en el centro de los acontecimientos, cuando la élite decidió simplemente incriminar a los despiertos. Y el chico también terminó en un calabozo con el monstruo más poderoso. Okito no quería morir tan fácilmente, mientras el monstruo se preparaba para realizar su ataque. Había un gran miedo en los ojos del chico que miraba esto, hasta que ocurrió un milagro. El tipo se encontró en un espacio en blanco vacío, pensando solo que podía escapar y no morir. Después de recuperar un poco el aliento, el chico notó algo inusual a lo lejos. Acercándose y examinando al chico, se dio cuenta de que se trataba de una especie de altar, pero no entendía cómo funcionaba. Al tocar este altar, el chico recibió una habilidad extraordinaria. Después de que Okito tocó el altar, una gran cantidad de cartas cayeron de su bolso, y ese día obtuvo la capacidad de crear cantidades ilimitadas de ellas. Las cartas eran diferentes, y Okito entendió que si alguien hubiera adquirido tal habilidad, definitivamente sería invencible. El chico eligió la carta que más le interesaba y decidió probarla. Decidió intentar convocar a una serpiente oscura de 2 cabezas. Después de iniciar la llamada, la tarjeta comenzó a brillar de color púrpura, al igual que los ojos del tipo. Habiendo pronunciado las palabras de apelación, el tipo arrojó la tarjeta y esperó a que respondiera. El mapa se convirtió en un enorme campo de energía del cual apareció aquel al que llamó el tipo, mientras que solo se podía ver la supuesta apariencia. La apariencia completa de una serpiente de 2 cabezas apareció frente a Okito. La serpiente era enorme, con enormes cuernos y alas, brillantes ojos amarillos llenos de maldad y listos para atacar en cualquier momento. Estalló una batalla cuyo resultado nadie podía imaginar todavía. Un ataque aéreo de una serpiente de 2 cabezas parecía muy masivo. Pero no solo lo parecía, sino que también llegó al gran espacio. Este fue realmente un poder extraordinario. Los ojos de Okito adquirieron la capacidad de determinar la fuerza y habilidad del enemigo. Ahora veía absolutamente todo. La comprensión de que nadie más tenía tal poder lo asombró y planeó continuar la batalla. Sin entender mucho, todos intentaron detener a Okito o huir, pensando que solo les esperaba la muerte. Un monstruo mucho más grande y más fuerte apareció frente al tipo, pero él se mantuvo confiado y sabía que esta batalla se ganaría. Invocó 2 cartas puerta más. La comprensión de que podía crear un número ilimitado de tarjetas le ayudó a comprender que no se quedaría sin tarjetas, incluso si gastaba una gran cantidad. Su cabeza estaba completamente entregada a vengarse finalmente y tenía la oportunidad de hacer justicia. El chico estaba feliz de poder finalmente hacer todo lo posible para mantener su alma en calma. Clearwater Company emplea a muchas personas despiertas de élite de alto rango. El chico estaba muy feliz de conseguir un trabajo en una empresa tan prestigiosa. Es cierto que la realidad no era tan colorida. Un día fueron enviados a una mazmorra de rango C, que en el pasado era el edificio de una empresa farmacéutica. La mazmorra de nivel 9 era peligrosa y también parecía muy intimidante. Era peligroso moverse. Cualquier crujido adicional podría despertar a los monstruos. Tuve que tener mucho cuidado en mis acciones y en todas mis armas. 2 de los despertados ya habían llegado a su destino, pero su radar funcionaba muy mal. Como su radar no funcionaba bien, ya estaban planeando completar su investigación y regresar con los demás, pero ni siquiera podían pensar que estaban siendo observados.
Es cierto que los monstruos no intentaron esconderse. La caída de un guijarro desde algún lugar arriba mostró a los despiertos que estaban atrapados. Mirándolos, los monstruos ya volaban por todos lados, o más bien duendes que pertenecían al rango F. Lo único que podían hacer era correr, pero intentarlo tal vez no sirviera de nada. Uno de los chicos fue capturado por el duende, y el segundo solo pudo mirar en estado de shock. Cuando el tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a pedir ayuda y a tratar de escapar, pero el tipo que estaba en poder del duende en ese momento estaba sufriendo un dolor increíble. Se escuchó un disparo que señaló la llegada de ayuda. Ya estaba claro que habían sido atraídos deliberadamente a una trampa. El disparo fue de una potencia extraordinaria. Definitivamente no fue disparado con un arma común y corriente. Esto permitió que el duende fuera golpeado lo suficiente como para que finalmente cayera y soltara al tipo. Además, todos los duendes que fueron recolectados en este lugar fueron destruidos. El chico simplemente estaba feliz de haber logrado sobrevivir en tal situación. La chica que vino no entendía cómo los despiertos ni siquiera podían hacer frente a los duendes. Y tampoco entendía por qué a esas personas había que pagarles. Okito corrió a gran velocidad, preocupándose por cada uno de los chicos. El tipo agarró la mano de Okito, aparentemente esperando que lo tranquilizara. Los despiertos de un nivel superior también se acercaron y aclararon el informe sobre la situación. La niña dijo que 4 duendes fueron derrotados en la batalla y que no se encontraron rastros de piedras mágicas. La niña también aclaró que hubo un ataque completo contra 2 personas de bajo rango y por su condición no podrían ayudar con más limpieza. Uno de los chicos yacía inconsciente en el suelo y el segundo intentaba de alguna manera equilibrar su respiración. Okito dijo en voz alta que deberían regresar a un lugar seguro y ayudar a los heridos primero. Esta declaración conmocionó a la élite. Hubo un destello de rabia en los ojos de la muchacha y le dio una bofetada en la mejilla, como si quisiera desterrar su estupidez para siempre. Los heridos rogaron que no los abandonaran, pero todo estaba claro. Okito todavía no se rindió, pero ya pidió quedarse solo para curar a los chicos. Se advirtió a Okito que no desperdiciara su magia. Si usa las tarjetas sin permiso, se enfrenta a una multa. Okito no quería volver a recibir multas y le pesaba el miedo al poder de la élite. Pidió perdón a los heridos e inmediatamente corrió tras el resto del grupo. Los muchachos solo podían observar cómo el equipo comenzaba a avanzar cada vez más hacia las profundidades de la mazmorra. El equipo estaba formado por despertados de élite, muchos de los cuales habían alcanzado el rango A, y también de los despiertos de bajo rango, entre los cuales estaba Okito, pero solo eran peones en las purgas, ya que esas personas siempre eran fáciles de reemplazar. A pesar de su miedo, Okito aún así decidió y pidió ayuda a una de las chicas llamada Noguchi, quien claramente no estaba contenta con su descaro. Es decir, pidió darle armas a su equipo. Noguchi estuvo a su lado en un rápido movimiento. Lo agarró por la camiseta y mirándolo a los ojos con amenaza, le recordó que el equipo ya tenía armas. Luego le pidió que dejara de decir tonterías. De hecho, la élite no solo tenía cartas de entrada en su arsenal, sino también las últimas armas diseñadas para luchar contra monstruos en mazmorras. Las balas para tales armas usaban piedras mágicas, que pueden aparecer después de la muerte de los monstruos, pero debido a su alto valor, tales armas no se entregaban a los rangos bajos. Los rangos bajos generalmente no tenían el mejor equipo. En mayor medida, se les daba algo solo para defensa personal y no algo adecuado para el combate. Incluso los trajes de la élite estaban hechos a medida y con un material especial que podía protegerlos de algún daño. Los trajes de los rangos bajos eran los más comunes, lo que los hacía más vulnerables y solo podían confiar en sí mismos. Okito tenía un rango F, que era el rango más bajo. Ni siquiera tenía derecho a participar en batallas. Para todos era solo un sirviente. El exterior del edificio ni siquiera había cambiado, pero las apariencias engañaban. Dentro del edificio había un calabozo donde cualquier paso en falso podía costar la vida. El enorme peso sobre la espalda de Okito era insoportable con tantos pasos, pero no podía hacer nada al respecto. Habiendo terminado el viaje, lo primero que quería hacer era al menos recuperar el aliento tras semejante caminata. Entonces se encontró en el lugar al que se dirigían como equipo. La mazmorra del 10º nivel apareció ante él. El solo hecho de darse cuenta del peligro en el que se encontraba le puso la piel de gallina al chico. El miedo era visible en su rostro. El equipo se dio cuenta de que ya no podían relajarse porque los monstruos podían atacar en cualquier momento.
Todos empezaron a defenderse activamente y a mantener la situación bajo control. Apareció movimiento en el sensor Okito, que también fue acompañado por una señal sonora. Todos los que escucharon este sonido inmediatamente se volvieron hacia el chico y esperaban información de él. El tipo transmitió información de que un gran grupo de duendes se dirigía hacia ellos. Los sensores también mostraron que eran unos 10. Los duendes ya se estaban moviendo hacia ellos. Definitivamente sintieron la presencia del equipo. Ya se veía una multitud de monstruos enojados, o más bien se veían sus ojos, que fueron revelados por un resplandor de la oscuridad. Al ver a su presa, los duendes comenzaron a avanzar aún más rápido. Las chicas, al ver la multitud que se acercaba, solo esperaron instrucciones del líder del escuadrón. El comandante anuncia que está listo para atacar y también da instrucciones para destruir las primeras filas sin utilizar la puerta. También advirtió a las chicas que estuvieran preparadas para ataques sorpresa y les dijo que no desperdiciaran munición. Su ecuanimidad y fortaleza suscitaron admiración. Entendían claramente sus capacidades y estaban listos para destruir a los monstruos, pero era como si estuvieran esperando deliberadamente a que se acercaran. La mandíbula de uno de los duendes ya era claramente visible, como si un salto más fuera a destrozar a su víctima. Se escuchó un disparo. La niña entendió lo que era estar al borde de la vida o la muerte. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba: no murieron. Las chicas estaban extremadamente concentradas en el ataque, pero ni siquiera esto les permitió matar a ninguno de los monstruos. Los disparos se sucedían, las chicas no soltaban el gatillo y mantenían la línea. Solo después de una cierta cantidad de disparos, los monstruos cayeron muertos. De repente uno de los duendes se abrió paso hacia Okito, sobre lo que la niña inmediatamente le advirtió. Okito estaba consumido por el miedo de lo que podría pasarle ahora, pero comprendió incluso antes que esto podría pasar. El chico no iba a darse por vencido así y decidió defenderse, a pesar de sus miedos. Okito no esperaba que el duende estuviera tan cerca de él, pero se alegraba de que todos como él no tuvieran un arma. Comprendió que todavía necesitaba hacer algo y decidió atacar. Con un grito golpea al monstruo, pero claramente algo no va como lo imaginaba. Al parecer, el monstruo solo se divirtió con tal ataque. Se inclinó ligeramente hacia el chico, lo que hizo que el chico se asustara y pareciera reírse de él. Los ojos del duende inmediatamente cambiaron de color. Parecía que nada había cambiado en esta mirada, pero definitivamente era una mirada más furiosa que antes de ese momento. O tal vez así le pareció al chico. El duende inmediatamente atacó al tipo, haciéndolo volar hacia un lado con el pensamiento de que la muerte lo había alcanzado tan rápidamente. Inesperadamente para él, su vida no se vio interrumpida. Una de las chicas llegó a tiempo y mató al duende. Ella dijo sarcásticamente que ni siquiera podía hacer frente a un duende común y corriente, diciendo que se había instalado demasiado cómodamente y al mismo tiempo recibía un salario por ello. Okito estaba indignado por tales declaraciones. Claramente nunca habían estado en igualdad de condiciones. No tenía un arma mágica tan poderosa, sino solo un palo que daba una descarga eléctrica y no tenía nada más. Estaba enojado por el hecho de que, si tuviera un arma normal, podría luchar como todos los demás. Y si las tarjetas de entrada fueran más mejoradas, incluso podría usarlas sin ser intimidado por rangos superiores. Creía que no se le había dado ninguna oportunidad. Se escuchó la noticia de que la limpieza había terminado. Lo único que quedó de los duendes fue una pequeña cantidad de humo, como si simplemente estuvieran desapareciendo. El comandante recordó al escuadrón que no se olvidaran de recolectar piedras mágicas, pero la captura definitivamente no fue la que esperaban. Solo había 2 piedras y eran muy pequeñas, pero todos entendieron que eran solo duendes y que no se podía esperar mucho de ellos. Después de la muerte de un monstruo, podrían quedar piedras mágicas, partículas de poder mágico. Se usaron piedras raras obtenidas de monstruos fuertes para tarjetas de entrada, y se desbloquearon habilidades únicas, y se usaron fragmentos de monstruos de bajo rango. Pero la cuestión era que activar una habilidad poderosa requería una gran cantidad de magia, por lo que a veces las personas despiertas de alto rango necesitaban fragmentos. Las piedras mágicas solo podían ser obtenidas por aquellos que mataban al monstruo, por lo que para muchas personas despiertas esto era inalcanzable. Y para aquellos que podían matar monstruos, esta era una buena razón para complacer al comandante. El líder le preguntó a Okito con cierto desprecio dónde estarían las escaleras al siguiente nivel de la mazmorra. Okito informa que las escaleras están a 40 metros de ellos. El equipo está a punto de irse.
Inesperadamente para todos, se escucha un sonido proveniente del radar que indica el acercamiento de los monstruos. Inesperadamente para todos, apareció la silueta de un monstruo, representando a un león en dos patas caminando como un hombre, y en sus patas delanteras tenía un hacha. Se escuchó un rugido ensordecedor, lo que indica que el monstruo sabía de la presencia de invitados no deseados. Okito quedó impactado por lo que vio, lo cual no se podía decir de los demás. Ellos ya habían conocido monstruos de este nivel, y no los sorprendió. El monstruo dio el último paso fuera de las sombras y apareció completamente. Los pasos eran muy pesados y de un área enorme. Era un león, un hombre lobo de rango C, y también aparecieron ante ellos monstruos a los que se les dio el nombre de leones, guardianes, y eran de rango D. El monstruo en sí parecía muy aterrador. Era de color púrpura brillante. Su rugido era desgarrador. Sus ojos brillaron de color blanco, con un atisbo de pupila violeta. Todos entendieron que definitivamente sería más difícil que en la batalla con los duendes, pero el comandante le pidió a Okito que verificara la información sobre el hombre lobo león, por si acaso. Okito, después de verificar la información, informó que las armas de fuego no serían adecuadas en el caso de este monstruo, ya que tales armas no funcionaban para este monstruo, y también informó que el monstruo no tenía ninguna habilidad especial. El líder del escuadrón dijo que los guardias protegerían al enemigo principal y actuarían juntos, por lo que lo primero que debían hacer era atravesar la defensa. Se anunciaron nuevas acciones para el destacamento Escudo para crear barreras protectoras y bajo ninguna circunstancia abandonar sus posiciones, protegiendo al destacamento de rango A. El miedo consumió a estos tipos, pero aceptaron la orden y definitivamente nunca dirían una palabra en contra. Las chicas anunciaron que no les importaría si los chicos morían, pero si sus escudos se rompían por sus acciones, las chicas se ocuparían personalmente de ellos. Todos aceptaron el hecho de que eran solo un muro viviente para el rango A y nada más. El monstruo aún no ha tomado ninguna medida hacia el escuadrón. Cada uno de los chicos entendió que ese era su destino, el destino de los despiertos de bajo rango. Okito, que sufría de un duende común y corriente, solo podía gritarles a los chicos que se cuidaran solos. Y en su corazón solo podía desear y pedir que no murieran en esta batalla. Okito miraba con miedo. Él, como todos los demás, solo podía escuchar el plan de futuras acciones y observar al monstruo. Todos estaban listos para actuar si eran atacados repentinamente. El monstruo ya no esperaba acción de la gente y gruñó enojado. Era probable que su gruñido fuera una señal de un ataque de sus guardias, y también estaba listo para atacar si era necesario. Los leones guardianes inmediatamente se apresuraron a atacar. Eran muy rápidos. Inmediatamente, llegó una orden del comandante acerca de que los mapas estuvieran listos y que nadie debería pensar en retirarse. Los guardias corrieron increíblemente hacia el equipo despierto, pero no hubo orden de su líder para activar las cartas. Los monstruos se estaban acercando cada vez más. Lo más probable es que el miedo se estuviera apoderando de los chicos que estaban parados ante la activación de los escudos. Aquí se escuchó la orden del comandante de esperar a que los monstruos se acercaran lo más posible para estar lo más cerca posible de ellos. Los chicos de SHIELD estaban realmente asustados, pero sabían que su líder no los dejaría morir. Las bocas de los monstruos ya estaban a medio metro de distancia del equipo, y se escuchó una orden para activar los escudos. Todo el equipo reacciona inmediatamente y activa sus cartas al mismo tiempo. La carta de barrera defensiva era de rango D. Solo podía crear una barrera que protegiera contra ataques físicos. Cualquier persona despierta podría activar dicha tarjeta, pero solo se contrataba a rangos bajos para ese trabajo. Todas las tarjetas ya estaban activas. Todo el mundo solo podía esperar ataques de altos rangos. En ese momento, un guardia chocó contra uno de los escudos. La onda expansiva de la colisión arrojó al hombre lejos del escudo, causándole dolor. Los guardias estaban desconcertados. ¿Por qué no pueden atacar a la gente? Y los muchachos simplemente gritaron que no podrían sostener los escudos por mucho tiempo y pidieron a los superiores que comenzaran un ataque. Una de las chicas gritó para que los de bajo rango no se preocuparan tanto y ya estaba preparando una tarjeta para activar el portón. Y luego escuchó Gate, y el mapa inmediatamente comenzó a iluminarse con sombras de fuego. Ella lamentó que los chicos apreciarían la habilidad del rango A y continuó con la activación. Entonces empezó a aparecer la apariencia de la guerra. Todos vieron a la chica usando su habilidad de guerrero de fuego de rango A. Atacó con una espada, causando no solo daño físico, sino también daño de fuego.
Disfrutaba peleando y parecía decirles a los monstruos que los convertiría en cenizas. Después de sus palabras, siguió un ataque. Fue de un poder increíble. Después del ataque, el guardia inmediatamente saltó sobre sus dos patas traseras y aulló de dolor. ¿Cómo no aullar cuando estás ardiendo? La otra mitad del escuadrón escudo, los que tenían el segundo guardia, también pidieron ayuda para ellos. La actitud de ambas chicas hacia quienes las protegían era la misma, pero la segunda chica también ya se estaba preparando para activar su puerta. Al decir Gate con impaciencia, parecía ordenarle que no se quejara. En el caso de la segunda chica, la carta brillaba en verde. Ella convocó al guerrero del viento. Luego apareció la aparición de la guerra de los vientos. Él también era una carta de rango A, y poseía el elemento viento que podía destrozar al enemigo. Después de eso, la niña solo dijo, «Destrúyelo». Siguió un ataque de su carta, y el monstruo tampoco imaginó un ataque de tal poder. Aparecieron heridas por todo el cuerpo del guardia, de las que escaparon corrientes de aire. El hombre que miraba esto desde abajo solo podía estremecerse de miedo. Habiendo lidiado con los monstruos en un corto periodo de tiempo, las chicas agitaron los puños y se elogiaron unas a otras. Okito inmediatamente recordó a todos que la batalla aún no había terminado y que todavía quedaba un león, un hombre lobo. Desafortunadamente, el equipo de Shield cometió el mismo error y se relajó de antemano. El ataque del enemigo principal ya se acercaba a ellos. Tenía un poder increíble, destruyendo todo a su alrededor. Los escudos inmediatamente se desmoronaron en pequeños pedazos. Incluso el suelo bajo nuestros pies comenzó a agrietarse. El miedo del escuadrón Shield era simplemente increíble. Ellos también sufrieron este ataque. El escuadrón de bajo rango no esperaba tal cosa. Ni siquiera podían imaginar la fuerza del monstruo que tan fácilmente logró destruir su defensa. Los muchachos solo intentaron alejarse arrastrándose y no sufrir el siguiente ataque. Muchos resultaron heridos. Okito, al ver esto, sin pensar en su vida, corrió al rescate. Se apresuró y pensó en cómo llegar rápidamente al lugar de las acciones principales. De hecho, no se apresuró a ayudar, sino que para lograr otro objetivo, solo gritó que distraería al monstruo. Okito creía que esta no era una mala oportunidad para mostrarse, para demostrar que era capaz de algo más y que podía participar en batallas. Inmediatamente se escuchó una voz llamando al chico, y luego inmediatamente seguido por un golpe. Por no decir que Okito se salió ligeramente. Incluso el monstruo se sorprendió por el resultado de los acontecimientos, al igual que el chico no entendía por qué lo trataban con tanta rudeza. Inmediatamente comenzaron a regañar al tipo, diciéndole que no debería haber corrido tal riesgo. También se observó que tiene el rango más bajo y solo es capaz de curar a otros. A esto le siguió otro golpe, para que el chico ya no se atreviera a ponerse por encima de los demás. La niña inmediatamente comenzó a activar la misma tarjeta que había usado antes. También mencionó que solo las clases altas participan en batallas, diciendo además la puerta. El guerrero del fuego apareció de inmediato y atacó de inmediato. Tan pronto como apareció el guerrero, lanzó el mismo primer ataque dirigido al monstruo. En ese momento, llegó la orden de colocar barreras protectoras para el escuadrón escudo, y los luchadores inmediatamente se pusieron a trabajar usando sus cartas. También hubo una orden para que Okito tratara a las víctimas de esta batalla. La carta de elixir era de rango F, ayudaba a recuperar fuerzas y curar heridas menores. Convocando la puerta comenzó a curar a los chicos del escuadrón escudo. Okito se sorprendió por la rapidez con la que los chicos se levantaron de un salto y corrieron para seguir trabajando. Y también le dijo palabras de agradecimiento al chico por el trabajo realizado. Los curados inmediatamente activaron sus cartas para fortalecer su defensa. Es cierto que ya se acercaba un ataque de hombre lobo. La onda de choque, que instantáneamente destruyó todos los escudos protectores que habían colocado los chicos, también derribó a todos y causó heridas. Las chicas no sabían que el monstruo sería tan estable. Pensaron que una persona podría lidiar con él fácilmente. Inmediatamente notando esto, la segunda chica invocó su guerra de los vientos. Incluso el comandante estaba preparado para esta llamada y advirtió que la defensa nunca debería debilitarse y mantenerse en un nivel alto. Desafortunadamente, en tales batallas solo los rangos inferiores podían arriesgar sus vidas. Todos entendieron que solo eran capaces de defenderse y aceptaron este hecho. Simplemente esperaron a que los despiertos de alto rango hicieran el resto. La batalla continuó, y en ese momento Okito también estaba tratando y pensando. Durante el tratamiento, solo podía pensar en lo patético que era.
Creía que estaba decepcionando a todos porque ni siquiera podía usar la tarjeta de escudo. En su cabeza solo había pensamientos sobre cómo terminaría todo para él al final. La batalla casi había terminado. El monstruo definitivamente ya no podía atacar, pero aún no estaba derrotado. Las niñas decidieron pedir ayuda a su líder. El dirigente tenía lista la tarjeta, pero hasta ese momento no la había activado. Sin embargo, comenzó a hacerlo inmediatamente después de la solicitud. Esta tarjeta comenzó a iluminarse en tonos de azul. La llamada se veía increíblemente hermosa. Una mano comenzó a aparecer de la tarjeta. Estaba claro que el líder del grupo también era el más fuerte de todos. Su elemento era el agua. El comandante estaba orgulloso de su guerrero. Guerrero del Mar era el nombre del guerrero que llamaba el líder del grupo. Controlaba el flujo de agua y podía atravesar todo con su lanza. Después de la llamada llegó la orden de destruir al monstruo y el guerrero inmediatamente lanzó un ataque. Un ataque fue suficiente para que el monstruo cayera y la batalla terminara. Tan pronto como terminó la batalla, comenzó un fenómeno inusual para algunos miembros del equipo, o para ser más precisos, comenzó la formación de una piedra mágica. Era una piedra de gran rareza y el líder la recibió. Como saben, el despierto que destruyó al monstruo recibió la piedra mágica, y los chicos de bajo rango una vez más se quedaron sin nada. Debido a los esfuerzos desiguales puestos en las batallas, muchas personas despiertas de bajo rango renunciaron, porque creían que sus esfuerzos simplemente no valían la pena. Okito creía que el mundo estaba sumido en la desigualdad y la injusticia, tanto en el trabajo de oficina ordinario como en el trabajo en las mazmorras. El líder llamó a Okito y le preguntó si el tipo realmente estaba tratando de proteger a alguien de un hombre lobo durante la batalla. El jefe elogió al chico, sugiriendo una apuesta con una carta de rango A, que el líder guardó para el jefe del laberinto. ¿Okito está listo para usar esta carta en batalla? Okito estuvo de acuerdo, aunque estaba muy sorprendido por esto, y la chica de alto rango se sorprendió de que el líder le estuviera dando la tarjeta al chico y no la entendiera. El líder le explicó a la chica que el chico se apresuró a ayudar, a pesar de que el enemigo era muy fuerte, y además añadió que no todos podían arriesgarse así. A la chica realmente no le gustó el resultado de los acontecimientos. No entendía por qué una persona de bajo rango tenía el honor de recibir tal tarjeta. El comandante advirtió a Okito que esta carta era una de las más poderosas y que solo podía usarse bajo orden. El mapa está diseñado para capturar monstruos. Luego dijo que todos solo pueden tener una carta y que el tipo no podrá continuar usando la carta Elixir, lo que significa que solo tendrán un intento para lidiar con el jefe. El comandante pidió no defraudar al equipo, a lo que Okito respondió afirmativamente. Okito estaba contento de tener finalmente la oportunidad de mostrarse. Consideraba que era una buena oportunidad para aumentar su estatus. La niña no entendió las acciones del líder, pero dejó todo como estaba. Finalmente todos alcanzaron el 10º nivel de la mazmorra. Una gran cantidad de pasos abrumaron a todos, especialmente después de tal batalla. La mazmorra estaba aún más oscura que antes. Pero Okito examinó los dibujos con entusiasmo y dirigió a todo el equipo. Okito informó que se acercaban al pasillo con el jefe siguiendo los dibujos. La niña siguió con entusiasmo las acciones del chico y lo elogió por su gran conocimiento en dibujo. Pero el chico solo respondió que lo estudió en la universidad. Durante la conversación ocurrió lo inesperado. El radar reportó un monstruo muy grande que se acercaba al equipo. Okito inmediatamente informó al equipo sobre esto, y todos también escucharon sonidos detrás de ellos. Al principio, todos se sintieron atraídos por los ojos inusuales de tonos naranjas. Y había más de 2 ojos. La cabeza era simplemente enorme, pues resultó que había 5 ojos y daban una vista completa. El equipo también sugirió que este podría ser el jefe de esta mazmorra. Okito, como todos los presentes, definitivamente no esperaba ver un monstruo de tal tamaño y quedó horrorizado. El monstruo era increíblemente grande, pero hasta ahora solo estaba mirando y no preparándose para atacar. Con cada segundo la mirada del monstruo se volvía más agresiva. Todos sintieron esta mirada y todos entendieron que estaban enfrentando una batalla. Emitiendo un rugido enojado, el monstruo informó a todos que la batalla había comenzado. Muchos solo podían congelarse, anticipando la acción de un enorme monstruo. Creían que sería imposible dirigir la batalla en su dirección. Inmediatamente el líder tranquilizó a todos y dijo que si decidían simplemente huir, tendrían que regresar aquí. Siguió una orden de que todos debían monitorear las acciones del monstruo y no caer bajo sus ataques.
En el caso de Okito, se le ordenó buscar información sobre el monstruo. Tuvo fallas en la búsqueda de información, pero continuó intentándolo. Okito informó que no había información sobre el monstruo, y también agregó que, sobre todo, esta criatura se parece a un basilisco. El comandante se dio cuenta de que lo que había oído era cierto, y también se dio cuenta de que el monstruo podía usar veneno, como lo hacen los basiliscos. El líder advirtió a todos que lo más probable es que el jefe pertenezca a la misma clase que el basilisco. Se ordenó a todos que tomaran sus posiciones y estuvieran listos para la batalla. Esto asustó a muchos, pero comprendieron que no podían resistir las palabras del comandante y comenzaron a tomar posiciones. El jefe ordenó a las chicas de rango A que prepararan cartas y comprobaran cómo los ataques afectan al monstruo. Los muchachos del escuadrón Shield recibieron la orden de colocar barreras 3 seguidas. Okito era el arma secreta de esta batalla, y también se le pidió que no interfiriera en esto por ahora. El chico entendió que el resultado de la batalla dependía de él. A Okito le encantaba la sensación de ser importante, incluso si su importancia era temporal. Había llegado el momento de probar los poderes del monstruo. El comandante inmediatamente ordenó sacar las cartas y todos estaban listos. El monstruo entendió hacia dónde iba todo y no estaba en contra de tales eventos. Siguió un rugido enojado proveniente del jefe y solo había esperanza para la fuerza del equipo. Se escuchó la voz del líder, quien dijo que era posible iniciar un ataque contra el jefe y que había plena esperanza de que el equipo no nos defraudaría. El monstruo avanzaba hacia el equipo, aunque había miedo salvaje y malentendidos. Pero todos simplemente siguieron las órdenes. Siguió la activación de las cartas de escudo, pero muchos tal vez no esperaban tal resultado. Todos tenían miedo de semejante monstruo, pero todos intentaron aguantar. La pata del monstruo ya estaba corriendo hacia los escudos que habían sido colocados por el equipo. Los que tenían miedo resultaron tener razón. De un solo golpe el monstruo destruyó todas las barreras e inmediatamente las atravesó. Muchos no entendieron cómo sucedió que el monstruo destruyó tan fácilmente toda la protección e inmediatamente llamó a sus guerreros. Los de arriba decidieron recurrir a la opción más fuerte y utilizar un triple ataque. El jefe definitivamente no estaba preparado para tal ataque. El equipo pensó que con tal ataque podrían derrocar al enemigo, pero resultó que estaban equivocados. El monstruo solo se tambaleó un poco después de tal ataque, y probablemente solo se enojó más. El equipo también notó cómo la ira del monstruo se hizo mayor. Incluso Babeo comenzó a correr de la boca del monstruo, y sus ojos comenzaron a expresar mayor rabia. Los rangos más altos ni siquiera imaginaron que incluso un ataque general no causaría ningún daño al monstruo. Se escuchó un aterrador aullido de monstruo, y todos entendieron lo que sucedería a continuación. Todos tenían razón. Inmediatamente después del aullido, hubo un ataque con la cola. Este ataque sometió a todos a sufrimiento y dolor. Pocos pudieron esquivarlo. Alguien perdió sus cartas después de este ataque, pero sin un mapa no pudo continuar la batalla. A la chica del rango más alto no le gustó este comportamiento del monstruo, y perdió los estribos y comenzó a actuar sin un plan. Okito y el líder se asustaron por esto. Comprendieron que la formación había sido interrumpida y la batalla no iba según lo planeado. Se recibió la orden de dispersarse y regresar a la salida, como hicieron todos los demás. Incluso Okito se dio cuenta de que los despiertos de rango A eran impotentes contra el jefe de la mazmorra. Mientras el tipo pensaba en lo que se podía hacer en esta situación, escuchó al comandante llamarlo. El comandante anunció que la situación lo obligaba a usar la tarjeta y le preguntó a Okito si estaba preparado para ello. El chico fue decisivo en este asunto y ya sabía exactamente su respuesta. El dirigente también dijo que la carta tiene un gran radio de influencia y que ese efecto se ejercerá sobre todos. Esto fue seguido por una explicación que le dejó claro a Okito que tendría que luchar solo contra el jefe. Entonces el comandante se volvió hacia Okito y le dijo que se había ofrecido a contratarlo. El chico quedó gratamente sorprendido de haber sido elegido y tenía curiosidad por saber por qué el líder había decidido eso. Explicó que valora mucho a las personas que están dispuestas a hacer sacrificios por el equipo. Okito también escuchó que no se habían equivocado con él. El comandante dijo que estaba contento de haber tomado la decisión correcta en ese momento. El líder realmente le mostró a Okito que ahora todo depende solo de él, y le pidió que no lo defraudara. Okito comprendió la responsabilidad que recaía sobre él. El líder informó a todos que Okito necesitaba acercarse lo más posible al monstruo y que necesitaría ser protegido. Todos le desearon buena suerte y la felicidad del chico no tuvo fin.
porque por primera vez alguien de mayor rango lo notó. Okito creía que tenía que estar a la altura de las expectativas de todos, y entonces tal vez podría conseguir un ascenso. Siguió la orden de comenzar el ataque y todos se apresuraron a llevar a cabo sus planes. Todo el trabajo consistía en distraer al monstruo tanto como fuera posible para que Okito pudiera llegar hasta él. Los superiores ya habían llamado a sus guerreros y estaban listos para resistir el mayor tiempo posible. Los ataques se llevaron a cabo desde cualquier lugar posible, incluso con armas de fuego para aumentar las posibilidades de una implementación exitosa. En ese momento, Okito ya se estaba acercando al monstruo, sin siquiera tener la intención de observar el progreso de la batalla. En su cabeza agradeció a todos por su apoyo y ya estaba cerca del jefe. Okito levantó la cabeza y vio que podría terminar bajo las garras del monstruo, y el plan sería en vano. La pata del monstruo ya estaba sobre la cabeza del chico. Lo único que podía salvarlo era su reacción. La reacción realmente salvó al chico. Logró esquivar el ataque. Tal vez la adrenalina en su sangre y no el deseo de decepcionar a alguien lo ayudó. Okito solo se animó a sí mismo pensando que podía manejar esto y siguió corriendo. Luego escuchó la apreciada orden del líder de que era hora de activar la tarjeta de entrada. Comprendió que el resultado de la batalla ahora se decidiría e inmediatamente comenzó la activación. Y aquí está, con una tarjeta en la mano, preparándose para pronunciar las preciadas frases. De sus labios se escucha Gate, Release, y la magia comienza a suceder. El mapa se ilumina en tonos naranja dorado y se eleva también hacia el cielo. El monstruo estaba perplejo y solo esperaba lo que sucedería a continuación. Quizás solo un líder sabía cómo funcionaba esta carta. El mapa realmente capturó una gran cantidad de espacio y comenzó a interactuar con el monstruo. Okito no entendía del todo si todavía podría hacer frente a su tarea o no. Se escuchó el crujido del suelo bajo los pies, lo que provocó una incomprensión aún mayor de lo que estaba sucediendo. Resultó que no se trataba simplemente de un accidente, sino de una pequeña destrucción del suelo. Y ahora Okito está volando hacia lo desconocido y la oscuridad. Ni siquiera entendía que esto realmente estaba sucediendo. Cuando se dio cuenta de que volaba hacia lo desconocido, inmediatamente comenzó a pedir ayuda. Okito cayó con un rugido, golpeando las rocas. Tan pronto como el tipo aterrizó, intentó levantarse a pesar de la fuerza y el dolor. Aún así logró reunir todas sus fuerzas y ponerse de pie. Además, no muy lejos de él había un montón de piedras, que no atrajeron la atención del chico. Pero de hecho, el jefe estaba sentado en este montón de piedras. Okito ni siquiera pensó en mirar a su alrededor. Simplemente se alejó desconcertado. Notó que el equipo estaba encima y se preguntó por qué cayó solo. Okito decidió averiguar qué estaba pasando y llamó al líder. El tipo se preguntaba qué estaba pasando y por qué terminó en una especie de agujero. Las chicas incorregiblemente esbozaron una sonrisa sarcástica. Tal vez conocían de antemano el plan del líder. Y el propio líder también sonrió sarcásticamente. Inmediatamente se le ocurrió ese plan. Comenzaron a reírse mucho de la situación en la que se encontraba Okito. Les resultaba gracioso que el tipo realmente cayera en el mismo hoyo. Okito quedó perplejo por esto, pero luego le explicaron por qué sucedió esto. El líder, también riéndose, le dijo al chico que la carta que tenía no tenía ataques. Esta carta es una carta de trampa. Dicha carta está destinada a atraer al enemigo. Cuando se activa, la carta destruye todo el espacio a su lado, lo que significa que no solo el monstruo queda atrapado, sino también el dueño de la carta. Lo que el equipo necesitaba era atraer al monstruo a una trampa con alguien, ya que el líder sabía que solo había una forma de matar al monstruo. El comandante leyó que el monstruo es vulnerable solo a los ataques en la boca, y según los materiales que leyó, el monstruo abre bien la boca antes de comerse a su presa. Okito inmediatamente se dio cuenta de que no podía encontrar ninguna información sobre el monstruo en su tableta. Resultó que el líder corrigió la información en la tableta con anticipación para que nadie descubriera el punto débil del jefe antes de tiempo. Cuando Okito se dio cuenta de que inicialmente lo habían utilizado como cebo, quedó fuera de la vida. Simplemente se quedó horrorizado y recordó las palabras que le dijo el líder sobre cómo valora a esos empleados. La chica claramente le estaba diciendo burlonamente al chico que era tan estúpido que lo creía. Luego se escuchó un ruido de piedras cerca. Se escuchó un rugido insoportable del monstruo. Todos se dieron cuenta de que Okito había sido notado. El monstruo claramente quería deshacerse del tipo lo más rápido posible y ya se estaba preparando para atacar. Inmediatamente siguió un ataque con garras que le provocó un dolor salvaje a Okito.
El equipo simplemente se rió del chico y de la situación en la que se encontraba por su culpa. Okito, dolorido, solo pensaba en cómo podía pasar esto. El chico solo tenía una pregunta en la cabeza. ¿Cómo tienen el coraje de matar gente tan fácilmente? El monstruo realmente no necesitaba a Okito. El equipo de observación no entendía por qué el monstruo permitió que el tipo escapara. Una de las chicas decidió actuar y llamó a su guerrera para que lanzara un ataque. Comenzaron inmensos ataques contra el monstruo, lo que solo divirtió a la niña. Okito también pudo sufrir estos ataques e intentó por todas las formas posibles detenerlos, pero fracasó. No podía respirar debido al polvo y el humo que salían de los ataques, y decidió no intentar detenerlos. El tipo decidió correr y no mirar atrás. Algunos ataques también lo alcanzaron y lo quemaron. Comprendió que si el monstruo no lo mataba, fácilmente podría quemarse vivo. Todos los que estaban arriba continuaron siendo sarcásticos y riéndose de Okito, diciendo que sabría mejor frito y con costra. Algo perturbó al líder, y en ese momento su rostro pasó de la sonrisa a la sorpresa. El comandante inmediatamente dijo que detuvieran el ataque, al darse cuenta de que algo iba mal. Okito sintió una luz verde sobre sí mismo y se giró para mirar lo que estaba sucediendo. Y luego se dio cuenta de que el monstruo estaba preparando un ataque. Una luz verde emanó del monstruo y también apareció la idea de rozarlos. Okito asumió que el monstruo estaba preparando un ataque con veneno y decidió esconderse al menos debajo de su chaqueta. Todavía dudaba si sería un ataque de veneno o no. El ataque ya estaba listo. El monstruo apuntaba. Ya era inútil correr. Okito se cubre con su chaqueta y se agacha. Lo único que puede hacer es confiar en su no muy exitosa defensa. El chico solo puede gritar y pensar en cómo fue su vida. Entonces el grito de Okito cambió a sorpresa. No podía entender por qué seguía vivo. Al levantar la cabeza, se dio cuenta de que el ataque era gas venenoso, lo que significa que se dirigía hacia arriba. Entendió que fue salvado por los ataques infligidos anteriormente por el equipo, ya que debido a la diferencia de temperatura, toda la evaporación subió. El líder comprendió que debido a los primeros ataques de fuego, todos los humos se dirigían hacia ellos, y el resto del equipo estaba claramente asustado por el resultado de los acontecimientos. Okito todavía estaba asombrado de que lo que lo salvó fue que estaba muy bajo de los demás, y entendió que el gas simplemente no le llegaba. El equipo corrió de un lado a otro y pensó qué hacer, porque todos entendieron que después de un corto periodo podrían asfixiarse. El líder inmediatamente ordena retirarse a la salida del calabozo, tratando también de calmar la ansiedad del equipo. Okito entiende que este es un momento conveniente para alejarse más del monstruo, ya que todavía está distraído por el equipo. El tipo entendió que probablemente destruyó un piso entero con su tarjeta, lo que significa que ahora están en el 9º piso. Solo necesita encontrar un pasaje que conduzca a los pasillos y podrá escapar. Vio una pequeña grieta y pensó en cómo llegar hasta ella, porque estaba gravemente herido. Okito decidió que debía intentar llegar a la grieta, sin importar cuánto le doliera en ese momento. El monstruo empezó a enfurecerse, estaba furioso. Okito se dio cuenta de que cada vez tenía menos tiempo para escapar. El monstruo ya se había fijado en el chico y decidió usar todas sus fuerzas para llegar a tiempo. El tipo sangraba y sufría mucho, pero logró escapar del monstruo. Continuó avanzando en esa dirección y seguía preguntándose por qué le hicieron esto. En el fondo, entendía que los chicos de los rangos inferiores serían tratados de la misma manera que él, pero se enfrentaba a otro problema. Se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida, y dadas todas sus heridas, le resultaba insoportable volver atrás y buscar otro camino. No podía entender cómo sucedió esto. Solo pensó que no podía haber un callejón sin salida. Okito pensó que debía estar en alguno de los pasillos. Cada minuto se movía peor y peor y ya estaba apoyado en la pared. El chico en su corazón suplicó que la salida estuviera en algún lugar cercano, dándose cuenta de que su fuerza era cada vez menor. Vio una luz brillante que emanaba de la grieta y se alegró de haber encontrado una salida. Sus pensamientos se llenaron de alegría. Se dio cuenta de que ahora podía ser salvo. Okito definitivamente vio la luz, y esto solo significaba que definitivamente había algún tipo de espacio allí. Pero tenía un problema, no sabía cómo abrirlo y solo podía empujar hacia lo desconocido. Un sonido insoportablemente fuerte se escuchó detrás de él, lo que inmediatamente hizo que Okito se diera vuelta. Sucedió algo que definitivamente no esperaba. El monstruo derrumbó los depósitos de piedra y definitivamente estaba buscando al tipo. Fragmentos volaban hacia Okito, como si estuviera tratando de proteger su cabeza de las piedras que caían en su dirección.
Cayó al suelo cubriéndose la cabeza con las manos, sintiendo dolor, pero intentó salvarse. Luego notó que el monstruo estaba preparando un ataque, y sus pensamientos se llenaron solo con el hecho de que no podía simplemente morir aquí, porque estaba a un paso de la salvación. Todo lo que Okito pudo hacer fue intentar gatear y gritar. Solo gritó que la habitación finalmente se abriría. El monstruo estaba casi listo para atacar, lo que solo significaba que solo quedaban unos segundos. Okito entendió esto. Gritó y luchó con sus manos, con la esperanza de que la habitación se abriera. Y la luz se hizo más brillante. La habitación se abrió. ¿Pero era una habitación normal y corriente? El tipo voló entre el parpadeo de luces brillantes. Claramente no podía entender dónde había terminado. Cayó con estrépito en una habitación desconocida, pero debido a lesiones pasadas necesitó tiempo para recuperarse. El hombre también sufrió heridas al caer. Se lastimó el labio y sufrió un dolor extremo. Como resultado, las heridas fueron tan graves que perdió el conocimiento. Cosas inimaginables comenzaron a suceder. Okito empezó a brillar por todas partes. Recuperó el conocimiento, aunque no podía entender lo que le pasaba. Okito no entendía cómo sobrevivió, porque realmente pensó que moriría incluso después de encontrar la salvación del monstruo. El tipo se puso de pie y primero empezó a mirar a su alrededor, sin entender dónde había acabado. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que se trataba de una habitación muy grande. Lo siguiente que pensó fue dónde estaba ahora el jefe de la mazmorra. Pero, después de mirar a su alrededor con atención, el tipo se dio cuenta de que no había entrada aquí, lo que lo sorprendió inmensamente y se encontró perdido. Entonces empezó a comprenderlo. Comprendió con certeza que había logrado escapar, pero ¿era todo tan fácil? Inmediatamente Okito pensó que estaba encerrado en un lugar desconocido para él. ¿Es esto tal salvación? Mirando al suelo, notó que los dibujos eran similares a los de los mapas de la puerta. En su cabeza, mientras miraba los patrones en el suelo, se dio cuenta de que todo esto era muy extraño e inusual. Las sensaciones en la habitación también le parecieron extrañas a Okito, como si todo estuviera saturado de magia del mismo tipo que las piedras que caían de los monstruos. En la distancia notó una luz. Al igual que antes ante la muerte, estaba muy interesado en esta luz. Okito fue visitado por recuerdos. Recordó que gracias a él fue salvo y quiso saber qué tipo de luz era esa. Un altar apareció ante sus ojos, del cual también emanaban voces, las cuales Okito no pudo distinguir. Decidió mirar más de cerca. El altar era increíblemente hermoso, lo que hizo, atrayendo toda la atención del chico hacia sí mismo. Okito quiso tocarlo, lo cual hizo e inmediatamente retiró su mano. Desde el altar empezaron a salir frases en diferentes idiomas del mundo, que el chico no podía entender. Ni siquiera entendía de dónde venía ese sonido ni quién intentaba hablar con él. Finalmente escuchó frases icónicas en su lengua materna. Altar reconoció el japonés y empezó a hablar en él. Al dirigirse a Okito se escuchó la pregunta: ¿quiere poder? El chico no podía imaginar esto y se sorprendió. Recordando toda la humillación de los rangos más altos, él mismo se hizo la misma pregunta. Tomó la decisión de que realmente quería este poder, sin importar de qué se tratara. No le importaba lo que tenía delante. Tenía confianza en lo que estaba haciendo. Por estúpido que fuera que quisiera el poder para vengarse, inmediatamente siguió desde el altar una pregunta sobre la confirmación de la celebración del contrato. Después de la confirmación, inmediatamente comenzó el escaneo, lo que claramente sorprendió al chico. Luego escuchó información de que la probabilidad de ser elegido era del 95%. También se adoptaron algunas configuraciones. Inmediatamente, comenzó la restauración del daño y las heridas de Okito comenzaron a desaparecer por sí solas. La sorpresa del chico solo creció. Después de la frase sobre restaurar la visión, sintió que sus ojos comenzaron a sentirse diferentes. Decidió quitarse las gafas e inmediatamente se escuchó desde el altar información sobre la sustitución de las cartas por otras más altas. Okito una vez más comenzó a sentirse abrumado por los recuerdos de todas las humillaciones. Algo inusual lo distrajo de sus recuerdos, pero no entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Su bolsa de tarjetas de puerta llamó su atención y entonces recordó. Inmediatamente lo invadieron los recuerdos de lo que el líder le dijo cuando le dio la carta de destrucción. Le mintieron descaradamente sobre el hecho de que una persona despierta no puede tener más de una carta. Se dio cuenta de que ahora no tenía ningún mapa, ya que el mapa de destrucción se había perdido. Al altar le empezó a pasar algo increíble.
Seguía repitiendo lo mismo y el tipo pensó que tenía errores. Okito empezó a pensar que algo malo podía pasar, ya que un brillo incomprensible empezó a emanar del altar y solo crecía. Este brillo comenzó a asustar al chico. Luego algo comenzó a sucederle al cristal en el altar. Comenzó a temblar increíblemente. El chico decidió que la mejor manera de evitar lo que podía pasar era huir. Y así lo hizo. Hubo una explosión. El tipo realmente tomó la decisión correcta, lo que tal vez lo salvó. Pero Okito todavía estaba retrocedido por la onda expansiva. No sabía lo que estaba pasando. Tumbado en el suelo, trató de comprender si todo había terminado o no. Al levantarse, miró el cristal y se dio cuenta de que aparentemente algún tipo de sistema se había apagado. Okito solo entendió que el silencio había regresado nuevamente, y lo único que le quedaba al chico era... Realmente empezó a gritarle al cristal que prometía hacer que las cartas fueran más altas, pero no hubo respuesta. Luego notó que algo andaba mal con la bolsa de cartas. Se dio cuenta de que después de todo, allí podría aparecer una carta fuerte. Okito decidió verificar personalmente si algo funcionó para este sistema o no. Habiendo abierto la bolsa y sin siquiera mirar el mapa, el tipo decidió activar inmediatamente la puerta. Resulta que la tarjeta todavía aparecía en la bolsa, lo que sorprendió al chico. Decidió ver qué tipo de carta era y se sorprendió al descubrir que no era la única carta, aunque el chico siempre pensó que los despiertos siempre usan una carta. Las tarjetas de acceso comenzaron a salir de la bolsa una tras otra, lo que sorprendió aún más a Okito. Simplemente no entendía cómo consiguió tantas de ellas. Una gran cantidad de cartas aparecieron frente a él, y la única pregunta en su cabeza era cómo una persona podía tener una baraja tan grande. Luego se dio cuenta de que esto podría deberse a un problema técnico, y las tarjetas podrían dañarse. Decidió comprobar una de las cartas y empezó a elegir. Su elección recayó en una de las cartas. No tenía esperanzas de que la carta funcionara normalmente. Inmediatamente, toda la información sobre la tarjeta entró en su cabeza y se sorprendió. Inmediatamente se dio cuenta de que este sentimiento no terminaba solo con la carta secreta que tocó. Su cabeza estaba llena de información sobre cada tarjeta y no podía entender cómo sucedió esto. Era como si su cabeza funcionara como una computadora, y en los ojos del chico solo había una falta de comprensión de lo que estaba sucediendo. La cabeza estaba sobrecargada, pero la información dejó de parpadear cada segundo, habiendo llegado a la conclusión de que lo más probable es que la descarga se hubiera completado. El tipo asumió que ahora podía usar las tarjetas. Su elección recayó en la serpiente oscura de dos cabezas. Inmediatamente comenzó la activación de la tarjeta en bronceados morados. Okito se distrajo por el hecho de que ahora sabía el nombre de todos, y luego se dio cuenta de que había convocado a una serpiente, y eso lo asustó. Un dragón de dos cabezas apareció ante sus ojos. El tipo incluso sugirió que se trataba de una carta muy rara, y tal vez incluso de mayor rango que A. La carta claramente quería mostrar su fuerza, y la serpiente se preparaba para atacar. Elevándose, la serpiente golpeó la zona neutral para no herir al dueño de la tarjeta. El tipo estaba tan asombrado que, al darse cuenta del inminente ataque, no pudo moverse. Cuando el ataque cayó al suelo, Okito quedó asombrado por el poder de todo el ataque. Supuso que todas las cartas podían tener el mismo poder, y claramente le gustó. Después de mirar a su alrededor, decidió elegir algunas cartas más y decidió probarlas. Habiendo seleccionado varios diferentes, comencé a activarlos. Lo primero que le interesó fue probar Magic Volley y Silver Arrow. Otras cartas que le llamaron la atención fueron Torbellinos de Llamas y Transformación de Superficie. Durante la activación, Okito también logró sentir un poco de miedo por lo que estaba pasando. Todo volaba a su alrededor debido a una gran acumulación de energía. Por primera vez, una sonrisa similar a la que había visto en su dirección apareció en el rostro del chico. Le gustó el proceso mismo de sus elogios y lo que le sucedió hoy, así como la sed de venganza lo consumió. Estaba interesado en la reacción de los demás. Ahora entendía que no tenía miedo ni de los jefes de las mazmorras, ni de las personas que tan fácilmente lo habían abandonado a su muerte. Una grieta apareció por toda la habitación, la cual fue provocada por los ataques de las cartas que Okito intentó. El chico probó la mayoría de las cartas y comprendió que cada una de ellas era superior en fuerza a las cartas de rango A. Al observar lo que estaba sucediendo en la sala, se dio cuenta de que la práctica estaría terminada por ahora, o definitivamente no quedaría nada de la sala. Sus pensamientos todavía estaban llenos de lo sucedido. Aún no entendía lo que había pasado. Siempre le decían que los despiertos solo podían tener una tarjeta,
pero podían usarla un número ilimitado de veces. El sistema de clasificación era muy injusto, porque los de rango A, por así decirlo, eran representantes de la empresa y utilizaban cartas raras y fuertes. Luego vinieron los rangos B y C, que eran rangos de apoyo y ayudaban a los rangos más altos. Se suponía que los rangos D y E debían proteger a sus colegas superiores, y el rango F era en su mayoría simplemente prescindible. Hay rumores de que también hubo despiertos de rango S que superaron incluso el rango A y de manera muy significativa, pero había muy poca información sobre ellos. El tipo todavía no podía entender por qué podía usar varias cartas, y en general, los despiertos de su rango generalmente no podían hacer frente a tal poder. Al mirar todas las cartas, pensó que lo más probable es que no fueran cartas de rango S, al menos hablaban de manera diferente sobre esas cartas. Los cambios también afectaron su condición. No solo su mazo se volvió muy fuerte, y en general comenzó a sentirse diferente. No creía que el mazo le hiciera esto. Decidió pensar en ello más tarde. Se dio cuenta de que ahora tenía el poder de derrotar al jefe de la mazmorra y planeaba hacerlo ahora. Su mano inmediatamente extendió la mano hacia la bolsa para recoger la baraja y seguir adelante. Habiendo abierto la bolsa, las cartas inmediatamente se apresuraron a estar en ella y comenzaron a meterse en ella. Después de recoger toda la baraja y cerrar la bolsa, el chico empezó a pensar, ¿cómo puede salir de aquí ahora? El chico empezó a mirar por toda la habitación. Decidió pensar en cómo había llegado hasta aquí y se dio cuenta de que entonces gritó para que se abriera la habitación. Reuniendo todas sus fuerzas y adelantando la mano, dijo, «¡Abre!». Entonces sucedió algo que el chico definitivamente no esperaba. Falló en alguna parte, pero no tan trágicamente como antes. Inmediatamente se encontró en una cueva similar a aquella por la que había caminado, herido, intentando alejarse del monstruo. No entendía si había regresado al mismo lugar o había terminado en otro, e inmediatamente comenzó a mirar alrededor del lugar donde se encontraba. Inmediatamente empezó a preguntarse dónde había desaparecido el jefe en este caso, e incluso un poco de miedo recorrió su piel. También mirando a su alrededor, continuó buscando algo que definitivamente pudiera convencerlo de su ubicación. Y sin embargo, su mirada se posó en algo que definitivamente lo conectaría con su ubicación. Vio las marcas de sus heridas en las paredes y ya sabía con certeza que estaba en el mismo lugar, pero ya no había ninguna grieta. Inmediatamente sus pensamientos volaron hacia el hecho de que solo lo había imaginado y todo era un sueño. Inmediatamente tomó su bolsa de mapas y decidió comprobar si todo era solo un sueño o no. Abriendo la bolsa de tarjetas y tomando una, gritó, «Gate». La tarjeta se activó de la misma forma que antes. Okito notó esto y se sorprendió. Ahora no tenía dudas de que todo era un sueño. Habiendo examinado el mapa y estando ya seguro de ello, decidió actuar. Inmediatamente el tipo corrió por los pasillos por los que antes no podría haber caminado, y simplemente caminó y esperó el momento del ajuste de cuentas. Se encontró en la encrucijada de dos abismos y no supo hacia dónde moverse, decidiendo escuchar. Inmediatamente escuchó las acciones que tenían lugar no muy lejos. Escuchó las acciones de la batalla. Decidió ver de dónde venían los sonidos y silenciosamente subió la colina. Okito se encontró en una colina de lo que le parecía ser una batalla. Pero después de mirar más de cerca, notó que el monstruo simplemente estaba mirando por alguna razón y también comenzó a buscar hacia dónde miraba el monstruo. Luego notó un equipo con un líder que estaban discutiendo intensamente sobre algo. Okito se interesó en de qué se trataba la discusión. La niña le argumentó enérgicamente al segundo que estaba cometiendo demasiados errores y que debería convertirse en cebo. El líder simplemente observó lo que estaba sucediendo, aunque una niña le pidió que aceptara que la segunda se convirtiera en cebo. La segunda chica fue más allá y afirmó que le darían al monstruo un cebo de rango D, que en su opinión ya no servía para nada. El rango D, en su defensa, declaró que no estaban obligados a corregir los errores del rango A y que no iban a ser un cebo. Aquí se unió a la conversación el líder, quien inmediatamente les dijo que no le importaba quién sería el cebo y también mencionó que no solo lo estaban intentando por sí mismos. Lo más probable es que el monstruo haya decidido actuar por sí solo y comenzó a preparar un ataque. Una de las chicas se dio cuenta de esto e inmediatamente agarró a un chico, arrastrándolo hacia el agujero, diciéndole que debería dejar de alardear. Okito, mirando esto desde afuera, también creía que el rango A seguía siendo un bicho raro, pero una vez también quiso ascender al rango A. Definitivamente tomó la decisión de que nunca lo haría.
Después de chocar contra la pared, inmediatamente decidió que nunca buscaría la fama. La élite siempre consideró que todos los que estaban debajo de ellos eran basura común y corriente, y el tipo decidió que descargaría sobre ellos toda la ira que tenía por la traición. Inmediatamente se dispuso a mostrar todo lo que era capaz de hacer ante quienes siempre lo habían humillado. En ese momento grita "Gate" mientras saca la tarjeta de su bolso. El monstruo inmediatamente dirige toda su atención al chico y espera más acciones. El líder inmediatamente notó que el basilisco estaba distraído de ellos, y también estaba interesado en por qué el monstruo hacía esto. El líder, mirando en la misma dirección que el monstruo, notó a Okito y se sorprendió de que siguiera con vida. El líder también estaba interesado en lo que estaba haciendo allí. Solo podía ver que estaba con el mapa de la puerta. Okito continuó activando la tarjeta y no prestó atención a nada ni a nadie. Diciendo frases una tras otra, invocó a la serpiente oscura de 2 cabezas. La derrota del líder no tuvo fin, especialmente después de ver a Okito convocado. El monstruo reaccionó inmediatamente ante el enemigo que apareció. La serpiente de 2 cabezas inmediatamente se movió hacia el monstruo. Okito también ordenó destruir al monstruo. La sangre comenzó a manar de la boca del basilisco, y la serpiente de 2 cabezas lo agarró por el cuello. Todo el equipo no podía entender qué estaba pasando y de dónde sacó Okito el dragón de 2 cabezas en sus cartas. Hubo una feroz batalla entre el monstruo y la carta invocada, la carta clavándose en el cuello blindado del monstruo. El jefe de la mazmorra tampoco perdió la oportunidad de atacar a una de las cabezas con su cola. Okito, al ver esto, inmediatamente cambió la orden para que el dragón quemara al monstruo. El hombre de 2 cabezas inmediatamente comenzó a preparar un ataque con llamas. Al monstruo le tomó un poco de tiempo comprender lo que el hombre de 2 cabezas se estaba preparando para hacer. Tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba empezando a suceder, también se dispuso a preparar un ataque contra el dragón. Se fusionaron en ataques que precisamente iban dirigidos a la vida de uno de ellos. El equipo también se encontró en el centro de los acontecimientos, y los ecos de ambos ataques volaron directamente hacia ellos. Fueron rechazados por la onda expansiva de ambos ataques. Algunos que ya estaban en fuga perdieron el conocimiento por tales acciones. Okito ciertamente estaba satisfecho con su tarjeta. Los ataques de ambos fueron increíblemente poderosos, pero el ataque de uno fue superior en fuerza. Los ojos del hombre de 2 cabezas ardían de rabia, pero el ataque había terminado. Okito y el hombre de 2 cabezas se congelaron con anticipación. El tipo esperaba que el ataque al menos golpeara al jefe de la mazmorra. Definitivamente tomó la decisión de que no importaba cuán larga fuera la batalla, lo daría todo. Solo se preguntaba qué ataque sería el próximo. Tan pronto como el polvo de los ataques comenzó a asentarse, la sorpresa apareció en el rostro del chico. El cuerpo del jefe ya había comenzado a aparecer y aparecían destellos de sangre. ¿Pero de quién? Tan pronto como el chico vio la imagen completa, se sorprendió de inmediato. El monstruo cayó y lo sorprendente fue que solo necesitó un ataque. Al mirar al dragón, solo lo elogió y calificó al dragón de 2 cabezas como genial. Aquí Okito se estremeció e inmediatamente apareció una especie de ventana ante sus ojos. Escuchó una voz que ya le resultaba familiar, que le informaba que la mazmorra había sido despejada. Esta voz también informó que el nivel del dragón había aumentado y que se había recibido el título de Maestro del Dragón. Tan pronto como Okito escuchó esto, se dio cuenta de que incluso algunas de las cartas más raras también se pueden mejorar, aunque ni siquiera podía imaginar que alguna vez podría mejorar las cartas. Solo que no entendía qué tipo de ventanas empezó a ver, porque nunca antes había visto algo así. Estaba interesado en por qué había tantos y también en por qué de repente comenzó a verlos. Luego vio una piedra tirada en el suelo y se dio cuenta de que esta piedra probablemente permanecía del basilisco. La piedra era definitivamente de gran rareza, y Okito lo notó y la tocó con cuidado. Al decidir intentar recogerla, se sorprendió de poder hacerlo. Fue la primera piedra que recogió y además era de gran rareza. Mirando la piedra desde todos lados, todavía no podía creer todo lo que estaba sucediendo. Definitivamente encontró un lenguaje común con el hombre de 2 cabezas y también le agradeció por ayudarlo a derrotar al monstruo y conseguir la primera piedra de su vida. Retiró la tarjeta y dejó descansar a la serpiente de 2 cabezas. Entonces algo inusual llamó su atención y decidió mirar lo que había allí. Notó las mismas señales que se encontraban cerca de la piedra y supuso que allí se encontraban miembros del equipo con el que llegó a este lugar. Inmediatamente corrió allí, esperando que los chicos simplemente se hubieran desmayado,
al darse cuenta de que los ataques del dragón eran demasiado fuertes. Encima de cada uno había un cartel similar y empezó a acercarse. Acercándose a todos por turno, el chico se dio cuenta de que en realidad simplemente habían perdido el conocimiento. Se sintió más tranquilo. Después de mirar las tarjetas de estado de cada miembro del equipo, finalmente se calmó. Entonces algo más llamó su atención, a saber, frente a él está el líder del grupo, o para ser más precisos, el señor Taira, a quien Okito aún no se ha acercado. Acercándose a él, también se dio cuenta de que todo estaba bien para él, y entonces sucedió lo inesperado. El señor Taira abrió los ojos y recuperó el conocimiento. Acomodó su mandíbula rota a través del dolor y comenzó a levantar la cabeza. Al darse cuenta de Okito, se sorprendió de que no tuviera ni una sola herida. El líder tenía recuerdos. Le preguntó a Okito qué le pasó al jefe. También preguntó de dónde venía ese dragón y habló de que había que inventar algo urgentemente o salir corriendo. El tipo dijo con calma que el jefe fue destruido por él. El líder no podía creer que Okito pudiera destruir al jefe de la mazmorra por sí solo. A Okito no le interesaba nada más que el hecho de que el señor Tairo lo había engañado en ese momento. El chico inmediatamente se vio inundado por los recuerdos de cómo el líder se reía de él. A Okito le resultó difícil recordar esto. Estaba herido por tales acciones hacia él. El líder, al mirar al chico, sintió presión y no entendía cómo alguien podía cambiar tanto en tan poco tiempo. El líder estaba oprimido por su condición física. Por eso tartamudeaba un poco y comenzó a poner excusas y decir que no intentaban engañar a nadie. Tiro pudo ponerse de pie, aún explicando que si todos supieran la verdad, nadie correría un riesgo tan grande y que tenía que ocultarlo para completar la tarea. Alguien siempre tenía que hacer el trabajo más peligroso, y por lo general, si todos conocen el plan, los fracasos siempre los superan. También decidió presionar por el hecho de que simplemente estaba esperando que se desarrollaran las habilidades de Okito, razón por la cual decidió ser tan grosero. Okito definitivamente dudaba de las palabras del líder, porque recordaba todo perfectamente. Recordó toda la humillación y cómo se reían de él. Todavía resonaba en su cabeza. Okito claramente puso nervioso al líder. Entendió que cuando regresaran a la empresa, todos sabrían de sus trucos. Y no fue solo Okito. Todos pudieron descubrir que había muchas personas de bajo rango y que inicialmente todos fueron enviados a muerte. Entonces el líder, mirando a su alrededor, vio que nadie se había despertado todavía y se dio cuenta de que podía simplemente matar a Okito para que nadie se enterara de sus terribles acciones. Pero le dijo al chico que definitivamente se jactaría de haber matado al monstruo solo y que todos se sorprenderían. Entonces Tairo comenzó a preguntarle a Okito cómo logró derrotar al jefe, porque tenía el rango más bajo. También le pidió a Okito que mirara su mapa. Quizás entendió lo que quería hacer el líder y felizmente decidió mostrar su tarjeta. Okito sacó la tarjeta frente a él para mostrársela al líder. Pero Tairo lo agarró y lo tiró, pensando que había vuelto a superar al tipo. Con desprecio, metió la mano en su bolso con tarjetas, fingiendo que lamentaba mucho lo sucedido. Habiendo sacado su tarjeta, definitivamente ya expresó todo en realidad y dijo que quería que Okito ya muriera. Okito adivinó el resultado de los eventos de antemano y le dio otra tarjeta. Cuando la sacó, inmediatamente la activó. El líder se sorprendió de que el tipo tuviera otra tarjeta, porque acababa de quitársela. Tairo inmediatamente convocó a Guerra del Mar y se preparó para atacar a Okito. Okito tampoco se quedó atrás, y su dragón de 2 cabezas ya había aparecido. Aunque el dragón era superior al guerrero del líder, no solo en tamaño. Ya estaba listo para dictarle al hombre de 2 cabezas qué hacer con el líder convocado. Tan pronto como pronuncia Bite, el de 2 cabezas actúa inmediatamente, mordiendo el cuello del guerrero. El guerrero del mar regresa inmediatamente al mapa, y Tiro solo se queda pensando en cómo Okito pudo predecir su ataque. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que quien convocó al dragón la última vez fue Okito, y quedó asombrado. Ahogado por el miedo a la muerte, el líder esperó nuevas acciones, en las que Okito lo tranquilizó y le dijo que no estaba interesado en él. Posteriormente, Okito anunció en una frase que renunciaba y que ya no estaría más. Al salir, el chico también dijo que no le contaría a nadie lo sucedido. Entendió que ya no quería tener nada que ver con esas personas y que solo él podía llegar a las alturas. El líder se enfureció por el hecho de que alguna persona de bajo rango pudiera tratarlo así, porque es de rango A. Tiro quería conseguir esta tarjeta para él, y ciertamente no le importaba cómo. El líder estaba listo para cualquier cosa, incluso si eso requería matar, tenía su arma lista.
Con gritos y cara de enojo, le disparó a Okito. El líder quedó desconcertado, porque sucedió algo que definitivamente no esperaba. El dragón protegió a Okito del disparo con su ala. Tairo ya dejó de entender lo que estaba pasando. Caminó con una pistola hacia el tipo y le pidió que completara todos sus trucos, porque le parecía que conocían sus próximas acciones. Caminó y siguió disparando, a pesar de que ningún disparo alcanzó el objetivo. Okito entendió que Tairo lo estaba intentando en vano, porque Okito sabía de antemano todas sus acciones desde hacía mucho tiempo. Tairo, a su vez, no entendía por qué no podía golpear al tipo al menos con un tiro. Cómo supo todo fue por las mismas habilidades recién adquiridas, porque siempre había un cartel frente a él con toda la información y acciones. En cada momento anterior a eso, también conoció cada acción de Taira. Okito sabía que si pedía mostrar la carta, querría noquearla y atacar con un guerrero. Le gustaba que cada acción fuera predicha por señales de origen desconocido. Cuando el líder se sentó temiendo al tipo, ya sabía que tan pronto como se diera la vuelta, comenzaría a dispararle por la espalda. Obtuvo una habilidad inusual llamada seguimiento. Ahora sus ojos vieron todo lo que podía dañarlo y más. Okito decidió que había llegado el momento de actuar y ordenó al dragón actuar. La serpiente de dos cabezas inmediatamente comenzó a prepararse para el ataque y en cuanto estuvo lista comenzó a dispararle a Tairo. Lo primero que hizo la serpiente fue noquear y romper la pistola de Tairo, pero no se quedó ahí. Tairo ya estaba presionado contra la pared y los ataques continuaron volando en su dirección y solo se escucharon las palabras de Okito diciéndole que no se relajara. Tairo se esforzó por esquivar todos los ataques del dragón y hasta ahora lo logró. Los ataques lo alcanzaron cada vez más rápido, y él también intentó retirarse hasta que se encontró presionado contra una de las piedras, y lo único que pudo hacer fue rogarle a Okito que detuviera todo esto. Inmediatamente aparecieron ante los ojos de Okito recuerdos de cómo él también pidió detener los ataques de uno de rango A, y no quisieron escucharlo. La ira por el pasado ardía en su rostro. Entendió que nadie hizo nada cuando él también pidió detenerlo. Pero luego pensó si quería ser como todos los demás. Al darse cuenta de que Tairo definitivamente no podría pelear debido al pánico, Okito detuvo el ataque. Pero aún así me quedó claro que este hombre era un asesino. Okito también dijo que ahora no tienen derecho a decidir quién morirá en tal o cual día, y si Tairo de repente quiere intentar matarlo nuevamente, ya no fallará. Lo más probable es que Tairo ni siquiera haya escuchado las palabras del tipo. Sus pensamientos se ahogaron solo en el hecho de que ni siquiera sabe qué tan fuerte es esta carta, porque antes nunca había visto una carta de entrada que fuera tan fuerte. Tenía tanto miedo que se mojó los pantalones, porque creía que hoy moriría. Nadie tenía tanta fuerza. Okito solo se disculpó por lo mucho que asustó a su ex líder y se rió un poco de ello. También arrojó una piedra mágica hacia Tairo, que cayó del jefe de la mazmorra, diciendo que podía tomarla. Niro se sorprendió por esto y aclaró por qué estaba haciendo esto, porque estaba impactado por las acciones del tipo y solo afirmó que sería útil para un informe exitoso. Luego también dijo que solo quería salvar la cara del líder de la empresa, y dijo con una sonrisa que el equipo había trabajado duro. Al retirar la tarjeta, el chico se dio cuenta de que todo en su vida acababa de comenzar y se alegró por ello. Desapareció lentamente en la distancia y se dio cuenta de que era hora de actuar. Al llegar a la empresa al día siguiente, el chico sabía con certeza que renunciaría, pero resultó que alguien no estaba contento con esto. Mientras caminaba por el pasillo, llamaron al tipo y le preguntaron si era cierto que renunciaba. Al darse vuelta, vio a dos de sus colegas que no querían que el tipo renunciara. Una de las chicas aclaró por qué tomó tal decisión, pues ayer no hubo problemas con la limpieza. El segundo creía que solo las personas mayores renunciaban y no quería que Okito los dejara. Estas chicas eran colegas de Okito. Una de ellas, Yuriko, para ser más precisos, era una colega mayor para él. Y el segundo compañero, Mijo, era el más joven. Ambos trabajaban ayudando a los recién llegados, además de con los documentos. Okito dijo que no importa lo que intentaran convencerlo. Comenzaron a preguntarle qué planeaba hacer a continuación, y él dijo que intentaría hacer algo por su cuenta. Los chicos que vieron esto pensaron en cómo el rango más bajo podría simplemente dejar el trabajo, dándose cuenta de que lo más probable es que simplemente morirían en ese caso. Mijo, al escuchar este comportamiento, gritó y dijo que pararan con esto, pero Okito dijo que todo estaba bien para él y que los entendía. Y Okito comprendió más bien que esas personas solo saben cómo ser insolentes con todos los que tienen un rango inferior al de ellos.
Al chico le hizo gracia el hecho de que todos en esta empresa fueran así. Pocas personas pensaban en los méritos. Aquí otro colega suyo no podía creer en su despido o simplemente intentaba mantener el diálogo de esta manera. Otro colega del mismo rango que el propio Okito también se acercó y trató de disuadirlo del despido. Este compañero de trabajo lleva 10 años trabajando aquí, pero nunca ha recibido un ascenso. Ese chico se sorprendió de que Okito ahora estuviera caminando sin gafas y decidió averiguar dónde estaban. Y mi hijo inmediatamente comenzó a hablar de que ahora no era el momento de pensar en eso y le pidió al chico que se quedara. El señor Terui se acercó a él y le dijo que lo sentía mucho y que esperaba lo mejor para el chico. Okito se sorprendió de que muchos estuvieran tan preocupados por él. Lo que salió mal aquí es que por alguna razón, el chico de repente se puso ansioso y no entendía por qué sucedió esto. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de lo que pudo haber pasado. Entonces apareció el jefe de la empresa y todo quedó claro solo cuando empezó a acercarse al chico. Por alguna razón desconocida, la placa informativa se iluminó en rojo, lo que asombró al chico, porque no entendía por qué no había información sobre él. Apareció en su cabeza la suposición de que el jefe también era un rango superior que estaba por encima del rango A, pero esto definitivamente explicaría toda la situación. El rostro del jefe expresaba evidente interés en el chico, pero lo que realmente podría significar era difícil de adivinar.